Bienvenidos al ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Soy Humberto Pérez Franco y es un gusto para mí volver a saludarlos en esta ocasión. ¿Bendecidos ya o todavía no? Esta es una pregunta que nos refiere hacia dos puntos de vista provenientes de dos tiempos totalmente diferentes, pero la manera de preguntar, porque esta es una doble opción, bendecidos ya o todavía no, es hecha cada una de estas opciones en un tiempo muy particular. Puedes ver entonces a una humanidad ya bendecida totalmente, o puedes ver a una humanidad solamente llamada en el futuro para ser bendecida, pero en la actualidad, es decir, todavía no totalmente bendecida. Y claro que esta es una clara exclusión, porque solamente incluiría a algunos. Nos dice que todavía no ha sido bendecida la humanidad, pero solamente algunos, así que son unos pocos los que están incluidos, pero está excluyendo a la gran mayoría, a todos los demás. Nuestras creencias cristianas nos han inducido a formularnos en nuestra mente una pregunta, y con esta pregunta ocupar nuestra vida reflexionando en esta pregunta: ¿qué se necesita para ser bendecidos? ¿Qué necesita la gente para que pueda ser bendecido? Hay mucho de lo que hemos creído, pero creo que esto nos dice que hemos creído muchas cosas, y que muchas de las cosas que hemos creído, y al ser guiados en nuestras creencias cristianas, al ser guiados por nuestros adoctrinamientos tradicionales, pues esta pregunta es básica para poder sostener todos estos adoctrinamientos, todo este equipaje que hemos llevado tal vez por muchos años como cristianos. Y esta pregunta en la cual se nos ha inducido a reflexionar qué es lo que necesita la gente para ser bendecida, nos ha llevado a estar convencidos tal vez de una necesidad esencial de la gente. La gente necesita acercarse a Dios, así como se supone que nosotros los cristianos consideramos que ahora nos hemos acercado a Dios. Pero este enfoque del todavía no, que viene de la religión, que es un enfoque de la religión, trata de mirar a una humanidad considerándola alejada y ajena, y como dije antes, en una total exclusión, a menos que entonces se anime a venir a acercarse a Dios. Así que entonces hay que animar a las personas lo suficiente para que puedan aceptar voluntariamente acercarse a Dios por bendición. Pero bajo este enfoque no es posible ver a la gente ya bendecida, solamente a aquellos pocos que han venido a acercarse a Dios. Entonces necesitamos dejar de ofrecerle religión a este mundo, necesitamos dejar de ofrecer religión a la gente. La gracia tiene otro enfoque diametralmente opuesto, y dicho enfoque entonces ha provocado un conflicto con la religión. Este choque de bendecidos ya totalmente o todavía no,
Es un gran choque que ha venido a provocar inevitablemente el mensaje de la gracia, porque la gracia nos ha permitido ver a toda la humanidad ya bendecidos totalmente en Cristo. Ahora, ¿por qué hay este conflicto actual? ¿Por qué este conflicto entre la gracia o la ley, o pudiéramos decir entre la gracia o la religión, o entre la gracia y las doctrinas tradicionales que son legalistas? La gracia siempre prevalece sobre la religión. ¿Por qué? Pero ¿por qué es este conflicto? No deberíamos abrazar la religión, no deberíamos estar escuchando lo que la religión dice, pero la religión está diciendo y dice continuamente: necesitas acercarte a Dios. ¿Y qué implica eso? A un punto de vista sobre la humanidad, una manera de ver, una percepción hacia una humanidad que es considerada ajena totalmente, alejada, distante de Dios. Pero, ¿qué dice el mensaje de la gracia, el cual hemos sido llamados a escuchar? La gracia dice algo totalmente diferente, algo totalmente opuesto, que cuando tú abras tus ojos a las verdades que la gracia pronuncia, cuando tú te abras y quieras ser un buen receptor y quieras tomarte un tiempo como en este momento para escuchar en esta ocasión lo que dice la gracia, tú entonces estarás escuchando tal vez un mensaje totalmente escandaloso, porque habías estado acostumbrándote a escuchar la religión, lo que la religión dice, y la religión tiene una consideración negativa sobre la humanidad, incluso tiene una percepción muy diferente de Dios, un Dios alejado, un Dios distante. Pero la gracia no te va a hablar de esa manera. La gracia te va a hablar acerca de una humanidad que no está distante, una humanidad que está en unión con Dios, por un Dios que ha venido a morar no en las organizaciones, no en las instituciones religiosas, sino que la morada de Dios no son esas organizaciones e instituciones, sino que la morada de Dios son las personas mismas, ya que esas organizaciones o esas instituciones religiosas no son el templo de Dios. Dios no eligió morar en las organizaciones o las instituciones. Dios eligió morar en la vida de los seres humanos, así que ha puesto su presencia en la vida de los seres humanos. Y cuando hablo de los seres humanos, estoy hablando de todos, y personalmente te estoy hablando a ti, que Dios ha venido a morar en ti. Y tú eres la morada de Dios, tú eres el lugar donde Dios ha elegido a habitar, y siempre ha sido de esta manera. Es solamente que necesitamos una revelación que nos abra los ojos para que podamos entender por qué la gracia establece otra forma de apreciar a la humanidad, otra forma y que esta forma se distingue por ser inclusionista. Es la inclusión de toda la humanidad en el amor incondicional de Dios. ¿Qué dice el mensaje de la gracia? La gracia dice que lo que dice de unos es la misma opinión de todos. Lo que la gracia pronuncia como verdad de una persona, tan solo de una persona, esa verdad
realmente pertenece a todos, a toda la humanidad, y tú necesitas, y todos necesitamos seguir encontrándonos con la verdad de Cristo, tener un encuentro con la verdad de Cristo para ir conociendo más y más, aunque tal vez, esto es lo más seguro, que en la actualidad no hemos conocido todo y no llegaremos a conocer todo, porque imagínate, Cristo es la verdad. Necesitamos entonces continuamente estarnos encontrando con esta verdad que es Cristo, para estarnos viendo nosotros en la verdad, quien es Cristo, y nosotros somos verdad en Él. Quiero referirme a unos escritos que encontramos en el libro de Efesios acerca de lo que la gracia dijo por medio del apóstol Pablo a unas personas, pero recuerda que lo que la gracia dijo es verdad de todos los seres humanos, y aquí encontramos la explicación de por qué este conflicto, cuando hay dos enfoques que provienen de dos tiempos totalmente diferentes, dos tiempos totalmente diametralmente opuestos, que hablan cosas totalmente opuestos. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 11 al 13, leemos de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo les dice: recuerden cómo ustedes eran evaluados erróneamente en otro tiempo por un sistema de la ley, por el sistema del antiguo pacto, por este sistema muerto, y ahora es necesario que ustedes puedan verse en este nuevo tiempo, en el pacto, en el nuevo pacto, en este nuevo pacto que es la gracia de Dios. Pero cuando dice Pablo que ellos estaban ajenos, ellos estaban, imagínate, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados totalmente. Es decir, aquel sistema basado en la ley los consideraba excluidos, los consideraba afuera. Ustedes no tienen nada que ver, ustedes no pertenecen a Dios, ustedes ni siquiera tienen a Dios, ustedes están sin Dios y sin Cristo y sin esperanza. Imagínate que esa es la opinión, pero no es la opinión de Dios. Pablo les está recordando cuál era la percepción de este enfoque bajo la ley que se tenía sobre ellos, y les está recordando para que ellos puedan entender que ahora eso ya se acabó. Eso ya no tiene por qué tomarse en cuenta, eso ya no tiene por qué seguirse escuchando, y no se tiene por qué ser receptivo, dócil, humilde hacia ese tipo de mensaje. Deberíamos más bien ser rebeldes, rebelarnos hacia esa voz de la religión de aquel tiempo, porque la religión tiene su fundamento en extraer esos conceptos de aquel tiempo, de aquel sistema de la ley. Ustedes eran considerados, y hasta la fecha la religión ha estado conservando este enfoque, pero no es el tiempo de la religión, así que no tenemos por qué escuchar lo que la religión dice. Más bien, ahora escuchemos lo que la religión dice, no lo que la religión dice, sino lo que el mensaje de la gracia dice, porque somos llamados a escuchar en nuestro tiempo la gracia de Dios. En el versículo 13 dice: pero
ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, este es otro tiempo. Dice, ustedes que en base a ser evaluados en el otro tiempo estaban lejos, según la opinión del sistema legalista, del sistema de ley, según la religión, pero no según la opinión de Dios. Esta no es la opinión de Dios, esta es la verdad de Dios. Ustedes han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y cuando vino ese derramamiento de la sangre de Cristo, vino entonces una revelación para que la humanidad pueda abrir sus ojos a su verdadera realidad que está en Cristo, y haya una transformación en su mente pueda cambiar de ese complejo de inferioridad que sembró la ley, que sembró ese régimen de la ley del antiguo pacto, que lo sembró y que era la manera en que se miraba a toda la humanidad. Pero ahora no tiene que verse así. Ahora la humanidad necesita verse exactamente como ahora la gracia nos está revelando, que siempre vio a estos habitantes de la antigua Éfeso. Dice, ustedes han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando hubo el derramamiento, entonces hubo la finalización y la terminación, la clausura. Se desechó aquel sistema, quedó declarado no vigente, quedó declarado obsoleto, no es válido y no es legítimo entonces guiarnos por aquella percepción que considera a la humanidad no bendecida todavía, y ahora somos llamados a considerar a la humanidad bajo la verdad de la gracia de Dios, que dice, que nos habla y nos dice que la humanidad ha sido ya totalmente bendecida en Cristo, y que ahora es necesario entonces prestar atención al tiempo de gracia en que nosotros actualmente nos encontramos, y nos encontramos desde hace 2000 años, un poco más, a partir del derramamiento de la sangre de Cristo. Se sella ese nuevo pacto donde toda la humanidad está en Cristo. Se revela que siempre ha estado en Cristo, que siempre ha estado en Dios, porque es imposible que haya algo que pueda existir fuera de Dios. La verdad es que todo existe en Dios, y nunca hemos dejado de estar en Cristo, y Él nunca ha dejado de estar en nosotros. Entonces tú no necesitas acercarte a Dios. Esa es la gran respuesta del mensaje que tú encuentras en el mensaje de la gracia. Tú no necesitas acercarte a Dios, porque la sangre de Cristo ha sellado la manera definitiva y la última manera de poder ver a la humanidad, que es en la realidad de Cristo. Y la humanidad se encuentra en esta realidad. Tú te encuentras en esta realidad, en esta última realidad de Cristo, y el derramamiento de la sangre de Cristo te está haciendo una grande revelación para que tú puedas transformar tu mente, para que tú puedas cambiar tu manera de pensar respecto a Dios, porque Cristo ha venido, no ha venido a cambiar a Dios, no ha venido a cambiar esa manera de Dios de ver a la humanidad. Dios no necesita cambiar, y Dios nunca cambió. Dios siempre vio a la humanidad y la ha estado viendo en su amor incondicional. Somos nosotros los que necesitamos cambiar, y cuando hay ese derramamiento de la sangre, comienza el tiempo entonces de escuchar ahora bajo la gracia, que
toda la humanidad está incluida en el amor incondicional de Dios. Es una transformación que por el escuchar la voz de la gracia se puede producir en tu mente, cambiando tu manera de ver a Dios, cambiando tu manera de ver a un Dios distante, con una humanidad que debe acercarse. Tú necesitas cambiar eso, porque la religión te impregnó de esa idea de que la humanidad, de que la gente, de que tú mismo necesitabas acercarte a Dios, pero no es así. Todos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, así que no hay nada que tú puedas hacer para acercarte, y Dios no te dejó la responsabilidad de que tú necesitaras acercarte a Dios, de que tú debes, de que tú tienes que acercarte a Dios. Tú no puedes estar ya más cerca de Dios porque tú estás en Dios y Dios está en la humanidad. Así que entonces no le puedes decir a la gente que se acerque a Dios, y que en la medida en que se acerque, entonces podrá empezar a ver la bendición de Dios sobre su vida. Tú no puedes decirle eso a la gente. Tú no puedes basarte y fluir de un tiempo equivocado donde se consideraba a la humanidad ajena y alejada, imagínate, fuera, excluida. Tú necesitas decirle a la gente que crea que está en Dios, que crea que ya no necesita acercarse, que crea que está en Dios, y no puede haber una mejor manera de estar cerca. De hecho, tú puedes decirle a la gente, bajo el mensaje de la gracia, que Dios está en unión con la humanidad y que la vida de los seres humanos, como quiera que haya sido, eso no es obstáculo para que Dios esté ahí. De hecho, está en la vida de cada uno de los seres humanos. Así que no le digas más a la gente que necesita acercarse a Dios. Mejor dile que crea que está en Dios y que Dios está en él por medio de Cristo que está en todos los seres humanos.